Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro reconocimiento y gratitud a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de nuestra facultad, a la secretaria general, la maestra Sara Mispalma León, del canal YUS, a Rafael y a Eduardo, que nos apoyan para que este programa sea una realidad y llegue a ustedes, y del seminario a Daniel, a Abraham y a la maestra Amparo, que hacen posible que esto sea una realidad. El día de hoy estamos muy contentos porque nos acompaña el maestro Víctor Manuel Martínez Páez, ¿no? Maestro muy distinguido de nuestra facultad, y que agradecemos mucho que se haya hecho este espacio de cruzar la ciudad para llegar aquí. Así es que te agradecemos mucho, Víctor, que estés con nosotros el día de hoy. Y cedo el uso de la voz a la maestra Amparo para que nos presente su síntesis curricular, por favor. Claro que sí, doctora. El maestro Víctor Manuel Martínez Páez es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con la especialidad en Derecho Tributario por la Escuela Libre de Derecho, la maestría en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, la especialidad en Modelos Jurídicos Comparados desde la Globalización por la Universidad de Castilla-La Mancha de Toledo, España. En el ámbito profesional se encuentra en el Banco de México como especialista en proyectos de recursos humanos y enlace de transparencia de la Dirección de Recursos Humanos. En el ámbito académico es profesor de nuestra facultad en las asignaturas de Historia del Derecho Mexicano y Oratoria Forense y Debate Jurídico. Bienvenido, maestro. Pues muchas gracias, doctora y maestra Elsie, por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, querido Víctor. Pues el programa se ha intitulado 30 años de autonomía del Banco de México. Y pues empezaríamos por lo obvio y lo principal de inicio. ¿Qué es el Banco de México? Porque escuchamos con frecuencia, pero hay que precisar qué es el Banco de México. Bueno, el Banco de México es el banco central del país, es el banco, ahora sí que el banco de bancos, ¿no? Ujú. Tiene una función, o su principal función es un órgano autónomo del Estado mexicano, de ahí que ahora estemos celebrando 30 años. Este año celebramos 30 años de la autonomía del banco. El 1 de abril de 1994 entró en vigor la ley que le concede autonomía constitucional. Entonces estamos celebrando estos 30 años. Apenas el 1 de septiembre celebramos los 99 años. El año que entra son 100 años del inicio de operaciones del banco. Entonces el banco es este órgano del Estado autónomo que la propia Constitución le concede autonomía en sus funciones y en su administración. Y cuando nos referimos las funciones del Banco de México, ¿cuáles nos señalarías como las principales funciones, pensando en que quienes nos acompañan están ingresando a la licenciatura? Entonces no tienen muy claro, primero, que vamos a entender por un banco central y cuáles serían algunas de las funciones que nos puedes destacar. Claro, sí, sí, la función a lo mejor va a ser un poco, ¿no? En términos económicos, digo, no somos economistas, pero vamos a tratar de que quede muy claro cuál es la función del banco en la economía del país, ¿no? Su principal función es mantener, conservar el poder adquisitivo de la moneda, es decir, que el dinero, ¿no? Con el paso del tiempo, pues no se devalúe, no haya grandes devaluaciones, que yo pueda comprar o constantemente, ¿no? Lo mismo, ¿no? Que mantener una inflación baja. ¿No? ¿Qué quiere decir? Pues este control de los precios, ¿no? La inflación incide directamente en si suben o bajan los precios de las mercancías y pues eso va a incidir finalmente también en a nivel macro en un crecimiento económico o en un desarrollo que puede tener la población, ¿no? Si tienes más dinero y con ese dinero puedes comprar menos productos, pues evidentemente pues va a haber una merma o no va a haber un estado óptimo para el desarrollo, ¿no? De la sociedad, para el crecimiento económico y todas las actividades económicas. Así se concibió el Banco de México, como una institución que se dedicara exclusivamente a procurar mantener este poder adquisitivo de la moneda, ¿no? Es una función, o digamos que la función principal y la más básica en general de los bancos centrales en el mundo.
En este sentido, maestro, y justo la parte que resalta, ¿no? La autonomía. ¿Cuáles fueron en este caso las principales motivaciones y siguen siendo hasta nuestros días por mantener la autonomía del Banco de México? Desde su creación en 1925, el banco, digamos que la evolución en su autonomía la podemos dividir en tres etapas aproximadamente. De su creación de 1925 a 1938 había cierta independencia, ¿no? Cierta independencia del gobierno en cuanto a la política monetaria, a este control de la inflación, este control de los precios, a esta proyección a esta regulación de la política monetaria. Posteriormente vamos a ver que aproximadamente a mediados de los 70, recordemos que México en ese momento estaba pasando por el desarrollo estabilizador, todo estaba muy, ¿no? Una economía que estaba creciendo. Sin embargo, vamos a empezar a ver que, pues evidentemente el Estado necesita dinero para mantenerse. Entonces necesita de recursos. ¿Qué pasa cuando nuestros ingresos, o pensemos con nosotros mismos, ¿no? ¿Qué pasa cuando nuestros ingresos superan nuestros gastos? Pues ahí empezamos a tener una deuda. Entonces, al tener al banco, que el banco a la vez concentra la emisión de billetes y la acuñación de moneda, pues surge la tentación de utilizarlo como nuestra caja chica. Entonces, si yo debo mucho dinero, pues empiezo a ordenar la emisión de moneda, la emisión de billetes, para pues sufragar, ¿no? En teoría surge esta autonomía como para evitar que se financien estos déficits fiscales. Este déficit fiscal justamente es cuando yo estoy gastando más de lo que tengo o cuando tengo una deuda pues mayor. Entonces, de ahí a nivel mundial tenemos una experiencia durante todo el siglo XX, durante esta mitad de los 50 a los 80, 90, en las que evidentemente los bancos centrales tienen esa misión, ¿no? Separar un poco, tener una facultad exclusiva del Estado. Solamente el Estado puede emitir billete, solamente el Estado puede ordenar la acuñación de moneda, ¿sí? Porque recordemos que antes, si nos vamos un poco antes de 1925, pues todos los bancos privados emitían sus monedas, sus medios de cambio, entonces pues eso era un desastre, ¿no? Con esta llegada, con esta centralización, ¿no? de la emisión de billete y de la acuñación de moneda, pues vamos a tener que sea una institución, sí del Estado, porque no estamos fuera del ámbito del Estado. Sin embargo, pues se busca que haya una independencia y una autonomía para que el gobierno no tenga esta tentación de que estemos financiando pues estos déficits fiscales, ¿no? A nivel mundial se pensó en el otorgamiento de esta autonomía a todos los bancos centrales, justamente para que esta conducción de la política monetaria, para que este control de la inflación pues fuera independiente, que realmente tuviéramos pues un control real y no hubiera por ahí la tentación. Recordemos que hay muchas crisis económicas, la de 1929, ¿no? Que fue a nivel mundial. Entonces, justamente con toda esta experiencia histórica, pues se va delimitando, surge la idea de que sea un órgano autónomo, ¿no? Entonces, esto finalmente, con la reforma de 1993 a la Constitución, se consolida el Banco Central como un organismo autónomo. Y a la vez también vamos a ver que al momento en el que el banco centraliza, ¿no? esta emisión, esta impresión de los billetes y la acuñación de moneda, el dinero, pues es un concepto que tenemos actualmente denominamos como dinero fiduciario. ¿Por qué? Porque pues finalmente son instrumentos que intrínsecamente no tienen valor. Nosotros confiamos en que mi billete que dice 100 pesos me va a alcanzar para comprar, ¿no? Entonces, esta confianza que se tiene durante todo el siglo XX, durante todo este tema del dinero fiduciario, también viene a crear solidez en la economía. Nosotros creemos en la economía y creemos que efectivamente ahorita ya pues no hay duda de que yo con ese papelito que dice 500 pesos, pues voy a ir a poder comprar algo, ¿no? Entonces, también todas estas circunstancias se conjugan para que esta autonomía surja y para que finalmente, digamos que es la motivación de que el Banco Central sea un organismo autónomo. En este sentido, eh,
entenderíamos, como nos has dicho, que va a controlar la inflación, pero quisiera llanamente, ¿no? En el caso del ciudadano de a pie, ¿no? ¿De qué manera le afectan esas medidas que tome el Banco Central? Es decir, en lo particular, en el bolsillo de las personas, ¿de qué manera? Porque yo creo que es algo que ni siquiera pensamos, ¿no? Es decir, ay, pues, yo creo que hay personas que ni siquiera saben que hay un Banco Central o cuál es la función. Entonces, desde esta perspectiva, y sobre todo porque nos acompañan, ¿cómo lo podemos vincular a nuestro cotidiano día? Pues el banco normalmente a nivel macro, sin embargo a nivel macro, pues nosotros lo podemos ver pues, en nuestra vida diaria de la siguiente forma, a lo mejor la analogía, déjenme tratar de elaborarla, pero el banco cada mes, si ustedes entran y ven las sesiones, normalmente fija una tasa de interés, ¿no? La política monetaria, entonces cada mes se oye que el banco sube la tasa de interés, el banco baja la tasa de interés. ¿Qué implica esto? No implica que yo voy a ver reflejado inmediatamente en mi tarjeta de crédito, ¿no? A nivel macroeconómico, si yo tengo una tasa de interés elevada, estoy desincentivando la inversión, estoy desincentivando que la gente pida créditos a nivel macro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa a eso? Pues eso impide un poco o hace que el crecimiento, pues a lo mejor sea un poco más lento. Hay otras circunstancias, internacionales de las que no tenemos control. Sin embargo, con las medidas que realiza el banco, yo puedo asegurar que mi dinero, ¿no? Que los 500 pesos que tengo, que los 1000 pesos, que mi sueldo, ¿no? Valga lo mismo a través del tiempo. Entonces, los que vivimos en algún momento las grandes inflaciones del 94, todas estas crisis económicas de último momento, pues de un momento a otro le quitaron 3 ceros al peso. Entonces, yo lo que veía era, y no me van a dejar mentir tal vez, a lo mejor que antes a mí me daban de gastar 1000 pesos, hace mucho tiempo, no eran 1000 pesos que ahora, que es un peso, y entonces con esos 1000 pesos, yo me compraba mi sándwich, mis papas, ¿no? Y de repente vienen, le quitan los 3 ceros y pues un peso, pues no me alcanzó, pues para Claro. nada. Entonces, estas medidas que toma el banco, que a lo mejor no las vemos inmediatamente reflejadas, pues al final van a repercutir en la forma en la que yo voy a gastar mi dinero y en la forma en la que ese dinero me va a alcanzar. Y al final de cuentas, pues eso se traduce a nivel macro en la posibilidad de que un estado, de que un país pueda tener crecimiento económico y pues si hay crecimiento económico, pues sabemos que esto va a bajar pues a la sociedad y va a bajar pues a que haya una mejora, ¿no? Un bienestar social en la población, ¿no? En este sentido, maestro, ahorita me surge esta inquietud. Eh, el hecho de que justamente haya un billete tenga la posibilidad, por ejemplo, el ejemplo que usted refería, el de 500, ¿no? Que con 500 pues yo puedo hacer ciertas compras o destinarlo a ciertos aspectos, es porque detrás de ello viene un respaldo, ¿no? Que implicaría esta decisión, pensemos, del Banco de México. Digo, porque a lo mejor a veces también dentro del cotidiano tendemos a decir, ay, pues hay que solucionar la pobreza imprimiendo más billetes, ¿no? O haciendo más monedas, ¿no? Y ya con eso. Pero no, ¿qué implica el hecho de justamente imprimir determinado número de billetes o acuñar determinado número de monedas, por ejemplo? Justamente en este tema de la inflación, ¿no? Dijimos que la principal función es controlar la inflación, ¿no? Mantener una inflación baja, que en los últimos años hemos visto que se ha ido entre el 4 y el 7% de la inflación. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa si yo estoy imprimiendo billetes de más, ¿no? O sea, todo el billete tiene un respaldo, ¿no? Pero si yo no tengo la capacidad, o sea, o como les estaba diciendo, si yo tengo un gasto mayor a mis ingresos y yo de repente decido meter billetes, pues ese es dinero que yo estoy fabricando, que no tiene un respaldo ni en la actividad económica, ni en las fluctuaciones económicas internacionales, ni en el dinero que piden los bancos de préstamo, ¿no? O sea, ese dinero pues lo estoy creando pues nada más para solventar una necesidad o para solventar este déficit fiscal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que los precios, pues eso no va a contener a los precios. Entonces, si hay mucho dinero circulando, pues los precios van a aumentar, ¿no? Y entonces sería esto pues un desastre, ¿no? No habría un orden económico, no habría una
pues una estabilidad en lo que yo tengo, porque si de repente empieza a circular dinero, pues voy a tener más dinero y a lo mejor no va a haber los mismos productos, entonces de repente a lo mejor se puede dar el caso de que mi dinero ya no valga nada, ¿no? Claro. Que usted no pueda comprar nada. Y en este sentido, ¿cuál es la influencia internacional? Sabemos que hay bancos internacionales o externos, no sé cuál sería la forma correcta de decirlo. ¿De qué manera influyen en las actividades que desarrolla el Banco Central en nuestro país? Tenemos organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que surgen justamente de la necesidad pues de estos grandes organismos internacionales que vean cómo está el panorama económico mundial. El Fondo Monetario y el Banco Mundial en algunos organismos internacionales conceden préstamos a los estados justamente para financiar, para que no le estén ordenando a su banco que imprima billetes. Entonces tienen principalmente papel o un rol importante en este crecimiento económico, en este desarrollo de la vida económica del país. Sin embargo, los factores internacionales que pueden influir en las decisiones de la política del banco se presentan, pues, digo, sabemos que a partir de los noventas, ¿no? Nos abrimos al comercio internacional. Actualmente, ¿no? Anteriormente, pues era muy difícil ver cosas de otro país, ¿no? Decían que la famosa fayuca y, ¿no? Entonces, ahora ya el comercio internacional es más expedito, es más fácil y entonces justamente estos factores se adicionan, ¿no? Para que yo, Banco de México, pueda tomar una decisión. Entonces estoy viendo qué tantas importaciones estoy teniendo, qué tantas exportaciones estoy teniendo, ¿no? Cómo está el panorama económico mundial, ¿no? Cómo está la economía desde los países más desarrollados que nosotros, cómo está la Unión Europea, cómo está Estados Unidos. Entonces todos estos factores, anteriormente pues era un poco más sencillo porque éramos pues un país cerrado al comercio internacional, ¿no? En un momento era, o sea, era una economía nacional, ¿no? A partir de los ochentas, con el GATT, con el primer Tratado de Libre Comercio que tuvimos y todos estos factores se adicionan para que el banco pueda tomar en cuenta todo esto y dar o dictar una política monetaria que finalmente, como lo mencionamos, incida en este poder adquisitivo que tenemos de nuestra moneda. Ahorita con lo que estabas diciendo y pensando pues en los jóvenes, ¿no? Ahora el comercio electrónico, o sea, ya el joven cada vez disminuye más ir a una tienda y eso, ¿no? Es decir, ¿de qué manera, ay, perdón, afecta? O sea, ¿de qué manera la economía de un país, porque además sabemos que están en el otro lado, perdón, muchos son chinos, japoneses, o sea, ya en cualquier parte del mundo, es más, en algunos barcos están en aguas internacionales. ¿De qué manera o cuáles son las medidas que se están tomando para tratar de controlar eso? Porque da la sensación como que no tienen control. Me imagino que a lo mejor sí deben tener, pero la impresión es de que como que no hay un control, ¿no? Y ahí son divisas y dinero que está saliendo. Pues en cuanto al comercio internacional, les digo que son, o sea, son factores que van a incidir, ¿no? Pero bueno, evidentemente lo que es legal, ¿no? O sea, podemos tener visión de lo que es legal, de lo que a lo mejor puede estar sucediendo por vías, ¿no? Pues no legales. Tenemos todo un sistema financiero en donde el banco es una parte del sistema financiero, pero tenemos otras entidades, como la Comisión Nacional Bancaria, ¿no? Que juntas, ¿no? Están revisando pues estas transacciones, inclusive hasta Hacienda, ¿no? Con el SAT, este flujo de efectivos que va de un lado a otro. El banco desarrolló el sistema de pagos electrónicos interbancario, el SPEI, que por cierto también está cumpliendo, si no mal recuerdo, 20 años que se puso a operar y es el que nos permite nosotros agarrar nuestro celular o nos permite agarrar nuestro tablet, nuestra computadora y pasar el dinero, ¿no? Ya te debo 500 pesos, ¿no? Entonces ya agarro y te transfiero, ¿no? Ya no necesito darte el billete. Entonces estos mecanismos o estos medios de pago pues también vienen a eficientar pues la forma en la que se pueden hacer las transacciones comerciales.
Ahora que justamente refería que existe toda una estructura, ¿no? Es decir, no simplemente es el Banco de México y se va a encargar, o sea, sí sería como parte importante, pero hay otros organismos que se encuentran a la par. Pero esto muchas veces no lo conoce, como lo que dice la doctora, el ciudadano de a pie. ¿Cuál sería la importancia justamente de difundir como en términos, pues diríamos un poco llanos, ¿no? Para que la gente se dé cuenta, ¿no? Que eso que está utilizando no es como que nació de la noche a la mañana, sino que tiene justamente un significado que permite esta parte que la economía siga funcionando, porque luego a veces la visión es esa, no, "Ay, los ricos son los del Banco de México y nosotros acá no estamos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí, en este sentido, ¿cuál sería la importancia de que eso se conociera, diríamos, o se difundiera? ¿Cuáles serían los mecanismos para difundir este tipo de información? Justamente tenemos varios en el banco, el banco abrió hace 2 años el museo, tenemos el Museo del Banco de México, pueden acceder gratis. Está en el edificio ahí sobre 5 de mayo. Entonces, es un esfuerzo que hace el banco para llegar a la sociedad, para que la sociedad se empape o que tenga una visión más clara de lo que hace el Banco de México. Pueden ahí hacer su billete, ¿no? Con su foto. Tenemos muchos mecanismos para que toda la gente, y es gratis la entrada. Entonces, si ustedes llegan cualquier día de la semana, abre de lunes a domingo y es muy interesante. Está abierta la bóveda, ¿no? Porque anteriormente, como les comenté, pues era todo, pues iba en función del oro, de la plata, ¿no? Entonces tenemos una bóveda ahí que resulta pues muy curiosa, muy de especial interés para todos los ciudadanos, y entonces está abierto para que la ciudadanía pueda ir, para que la ciudadanía pueda conocer lo que es el banco. Tenemos campañas de comunicación pues en radio y televisión, ¿no? Seguramente estén así, cuidarlo se vale y todas estas medidas que tenemos para que la población, para llegar a la población. Bueno, vamos al receso y regresamos con ustedes en unos minutos para las preguntas que nos han formulado. Regresamos con ustedes, agradecemos enormemente sus preguntas, sus cuestionamientos, y cedo el uso de la voz a Bram para que le plantee a nuestro invitado pues algunas de las inquietudes, porque son muchas, entonces agruparlas para ver si podemos contestar varias al mismo tiempo. Gracias, doctora. Bueno, nos ponen muchas preguntas, muchísimas. Una de ellas sería, ¿cuáles precisamente los desafíos o los retos que enfrenta actualmente el Banco de México? Bueno, considerando nuestro contexto actual. Justamente este tema de, inclusive por ahí se ha oído de las criptomonedas y de todo este tema, pues ahí es un tema que está pendiente como de definirse en México, como en muchos otros países. Yo creo que es algo que va empezando. Entonces, en la medida en la que vayamos viendo qué más hay, pues, o cómo se comportan estas nuevas formas de pago, estas nuevas formas de intercambios, es en la medida en la que yo creo el banco estaría actuando o no, ¿no? Habría que ver cómo va evolucionando esto, ¿no? Sabemos que en muchas ocasiones todos estos cambios van más rápido que la institución, ¿no? Muchas veces la sociedad nos rebasa y entonces ahí las instituciones se quedan un poco a la expectativa de ver cómo empieza a funcionar todo esto, ¿no? Sin embargo, en cuanto al diseño estructural, a la autonomía del banco es un diseño que ha funcionado a través de los años, ¿no? Desde 1925 de su creación y los últimos 30 años, hemos visto que este diseño de autonomía o de otorgarle esta autonomía al banco ha funcionado. La inflación se ha mantenido estable, es decir, con este diseño de autonomía el banco ha funcionado y el país pues también, ¿no? En ese sentido, creo que pues los retos van hacia lo que haya nuevo. Muchas gracias. Bueno, otra pregunta sería, ¿qué ocurre cuál podría ser el panorama en el caso en que o disminuyera su autonomía o en el peor de los casos que desapareciera el Banco de México? Pues habría que recordar lo que platicamos o lo que pasaba antes de la creación del banco, ¿no? Por eso yo les digo a mis alumnos que es importante conocer la historia, porque nos da un referente de qué es lo que, ¿no? Qué es lo que pudiera pasar, ¿no? Es como si preguntáramos qué pasa si no hubiera un poder legislativo, ¿no? Entonces,
Pues lo más probable es que pues regresemos a lo que estaba pasando antes de la creación del banco, ¿no? Que a lo mejor, que cada banco hacía su dinero, había una estabilidad económica, ¿no? A lo mejor el banco, o sea, imprimía el gobierno se imprimía más dinero para sufragar estos déficits, ¿no? O sea, todo lo que motivó la creación del banco, pues desaparecería. Entonces, pues a lo mejor por ahí iría, digo, es difícil saberlo, no es difícil, pero sí la experiencia histórica nos da un poco de, pues, de idea de lo que pudiera ocurrir, ¿no? Todo, pues, es pues, pensando, así, ahorita, de lo primero que pudiéramos decir, ¿no? Ok, y justo nosotros, bueno, se ha referido usted mucho a la perspectiva interna o a la perspectiva nacional, pero ¿qué podemos pensar o cuál es la consideración que se tiene en el ámbito internacional? Más que nada del Banco de México, no tanto de nuestro sistema económico, porque creo que son cosas que van ligadas, pero son diferentes. Pues la perspectiva que tiene el banco a nivel internacional, pues les digo, yo creo que es una institución muy respetada tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El Banco de México participa en diversos foros internacionales, hay reuniones de bancos centrales a las que invitan al Banco de México, ¿no? Como es un tema, como el surgimiento no solo se da de los bancos centrales, no solo en México, sino a nivel internacional, justo por estas crisis económicas que se dieron durante el siglo XX, entonces pues sí es importante pues la presencia del banco, del Banco de México en otros foros internacionales, pues en este afianzamiento de la idea de que en México hay un banco central, un banco que es autónomo y un banco que vela por mantener este poder adquisitivo de la moneda, ¿no? Entonces, a mi parecer, es opinión personal, ¿no? La posición que tiene el banco a nivel internacional es de una institución respetada y de una institución que está cumpliendo con su objetivo. Yo pensaba en este momento en lo que decías, si la independencia del banco y que obviamente esto es fundamental para, sobre todo en el ámbito internacional. ¿Cómo son las relaciones con Hacienda? Hacienda es invitado en todas las sesiones del Banco de México, entonces por disposición de la ley, Hacienda está invitada en las sesiones, tiene voz pero no tiene voto, entonces es una relación de coordinación, es una relación que la ley establece cuáles son las facultades de Hacienda, cuáles son las facultades del banco, y pues es una relación, son dos órganos que están jerárquicamente coordinados, ¿no? Ya sabemos que los órganos de gobierno interactúan, ¿no? En relaciones ¿no? En particular de supra-subordinación y entre órganos de gobierno de coordinación. Entonces hay una coordinación constantemente con Hacienda, porque Hacienda también tiene sus facultades en materia económica, ¿no? Entonces son relaciones de coordinación y regidas estrictamente por la norma. Y cuando nosotros pensamos en eso que suena muy bien, ¿no? Las relaciones, esto, ¿de qué manera al ciudadano de a pie? O sea, ¿cuál es el impacto en cualquiera de las medidas que se tomen? ¿No? Porque el ciudadano de a pie lo que ve es que un día le alcanza y otro día no le alcanza. Y todos están preocupados con el dólar, unos días está muy alto, otros días está muy bajo. Creo que no entendemos muy bien cuál es el impacto de esto. ¿De qué manera nos podrías vincular estos aspectos? Es decir, a ese ciudadano de a pie que, oye, de repente el dólar ya se disparó y cuáles son el impacto que tiene, ¿no? En las cuestiones económicas. Pues básicamente pues no podemos obviar que pues el dólar o cualquier moneda pues es una mercancía más. Entonces yo compro dólares o vendo dólares y pues dependiendo de la ley de la oferta y la demanda es que se establece el precio, ¿no? Entonces pues podemos visualizarla así como pues, una mercancía más. En el momento en el que sube el dólar pues seguramente es porque la moneda se aprecia, es un bien que es un bien valorado, es un bien más buscado, ¿no? Entonces, por eso, digamos que el dólar vale más, ¿no? En algunos momentos, en otros momentos, el dólar, pues, se deprecia, pero al ser algo internacional, pues sí depende de
les llaman los economistas choques económicos y unas cosas ahí como Que nadie sabe que nada. que los economistas pues nos explican muy bien, pero pues es un mecanismo que es un producto más que también obedece a la ley de la oferta y la demanda. Entonces, por eso muchas veces cuando nos dicen, ya bajó el dólar, córrele a comprar dólares, pues no sabemos qué tan beneficioso sea, porque pues si está muy buscado, entonces pues se va a apreciar, ¿no? Como cualquier cosa. Cuando vamos a la tienda o lo que nos pasa ahora con los boletos del Ticketmaster y todo eso, que corre a comprar, entonces pues inclusive pues si hay mucha demanda puede subir, ¿no? Puede llegar a subir el precio, entonces hay que tener cuidado con estas, ¿no? Sí, ahorita que decías esto, he estado viendo últimamente que precisamente los conciertos están disparatados, ¿no? Los boletos. Y ya me preguntaría yo también, me autopregunto, ¿no? Lo que está pasando, por ejemplo, en la Condesa, que ya los artículos o las rentas son en dólares. Se supone que, pues, nuestra moneda oficial es el peso mexicano, ¿no? Entonces, ¿qué efectos tiene esto para la regulación que es? ¿O entra primero sobre la regulación que hace el Banco de México sobre esto? De hecho, tenemos, está la ley monetaria que justamente dice que para solventar obligaciones, la única moneda legal es la de curso legal, ¿no? Entonces, yo puedo pactar en dólares, pero la forma en la que yo lo voy a liquidar, pues va a ser en pesos. Entonces, al momento en el que yo tenga que ver o que tenga que pagar, que tenga que solventar esa obligación, tendré que irme a ver cómo está el mercadeo o en cuánto vale el tipo de cambio, ¿no? Entonces, sí es algo que más bien pues sería otra instancia la que tendría que regularlo, ¿no? Entonces, sí, porque inclusive las propiedades ya están hasta en dólares, ¿no? Los metros cuadrados los fijan en dólares y es una locura. Entonces, Sí, sí. No, y que representa un gran reto. Bueno, aquí me voy a meter un poco desde la visión jurisdiccional, porque a veces hacer las conversiones no queda claro en qué punto, eh, pues digamos, del proceso haces la conversión. Si ya hasta que tienes la liquidación, o más bien la ejecución de la sentencia, o desde el inicio, que muchos lo piden así, como muy caótica la cuestión, pero bueno. No, eso sería en un juicio honesto, pero tú en la mañana hablas al banco, a ver, quiero saber cómo está el cambio de dólar. Y llegas a la sucursal y ya hay otro. O sea, saber qué pasó, ¿no? Bueno, entendería, ¿no? Pero darles el beneficio de la duda, que así es, ¿no? en la oferta y Pero demanda. dices, oye, apenas respiré y ya el otro. Ya subió. O sea, en lo que llego a la caja ya cambió el tipo de cambio, ¿no? ¿Qué pasa, eh? Sí, es muy cierto. Entonces, corro a comprar cuando llegas al banco, no, pues eso ya fue ayer, ¿no? Ahora hay otro, ¿no? Y desde tu experiencia en el banco, mi querido Víctor, ¿cómo visualizas el futuro del Banco de México? Yo creo que el banco, al ser esta institución que durante años se ha ganado la confianza de la sociedad, ha respondido a su mandato, que es esta procuración del poder adquisitivo, mantener el poder adquisitivo. Yo creo que buscar estos mecanismos para llegar a la sociedad, que también hemos estado platicando y que también ha impulsado el banco, pues yo lo sigo viendo como una institución autónoma, como un banco autónomo, que al pasar de los años pues se va a ir adaptando a los cambios, ¿no? A los cambios que se den en la sociedad, que se den a nivel mundial, que se den a nivel del país, ¿no? Es una institución seria, es una institución con cuadros profesionales, con profesionistas. Entonces yo tengo la confianza de que va a conservar su función, de que se va a ir adaptando a los cambios que se requieran en la sociedad y pues en el mundo a nivel global, ¿no? Por supuesto, aquí el punto importante, maestro, sería la información, ¿no? Es decir, sí, justamente esta difusión que se hace de acercarse a la ciudadanía, de saber la importancia, por qué debemos justamente defender esa autonomía, ¿no? Es decir, sí hay ciertas decisiones fundamentales, ¿no? Pero al final justamente permea a la vida cotidiana cuando hacemos estas compras, ¿no? Estos intercambios. Y en esta perspectiva de información,
¿cómo lo maneja el Banco de México? Es decir, ¿hasta qué límites sí puedo tener acceso a ciertas cuestiones? O hay información que ya es reservada, o hay información que diríamos para efectos justamente de esta dinámica en los cambios de los valores de intercambio, pues no es oportuno difundir. ¿Cómo lo hace en este sentido? Tenemos otra vez la ley es muy clara en cuanto a las actividades que va a realizar. El banco publica o cuando toma las decisiones de política monetaria son públicas, entonces están transmitidas, las podemos ver, podemos ver los informes. Perdón, las decisiones bueno, las decisiones que son públicas, tenemos un marco de transparencia, ¿no? En el cual la gente puede acceder a la página del banco, puede buscar la información que le interese, ¿no? Si tiene dudas puede hacer solicitudes de transparencia, ¿no? Entonces es un órgano también transparente, es un órgano que rinde cuentas, ¿no? No, cada año tiene que hacer o cada determinado tiempo hay un informe al Congreso, ¿no? De las actividades que realiza el banco. Entonces todo este marco lo dota, o sea, dota de certeza y de seguridad a la población de que el banco pues está actuando conforme a su mandato constitucional y también la población puede acercarse a la página del banco y en la página del banco puede obtener la información y si no puede hacer sus solicitudes y todo va en el marco en lo que le permite la ley realizar al banco, ¿no? Yo creo que ahí el problema es que no se sabe, ¿no? O lo veo tan lejos, ¿no? Como que sí, bueno, y a mí, ciudadano de a pie, pues de repente escucho que hay un Banco de México y que lleva la política financiera, ¿no? Pero ya lo vemos tan lejos que pienso que el ciudadano de a pie no se interesa, ¿no? O tiene desconocimiento de realmente cuáles son las funciones que deben y que nos afectarían a todos o nos afectan a todos, ¿no? Claro. Indiscutiblemente, aunque no nos interese o no nos enteremos, pues o sabemos por elemental cosa que el dinero no nos alcanza o que el dólar subió, pero sí creo que ahí hay un punto de que como otros, ¿no? Que nos deberían de interesar y lo vemos tan lejano o pensamos que es del especialista, un poco lo que pasa con el derecho, ¿no? También, o sea, en general las personas piensan que el derecho es un mundo ahí que interesa a los abogados y nada más, ¿no? Sin pensar que como ciudadano de a pie pues nos deberían de interesar algunos aspectos, no ser el perito, entendemos que el abogado es el perito, el especialista, pero hay casos ¿no? de lo que se llama ahora cultura jurídica. Yo creo que desde esta perspectiva es una institución que nos interesaría saber, ¿no? Claro. De alguna manera cuál es la función y cómo me puedo yo enterar o qué significa lo que nos informa, ¿no? Porque entiendo, bueno, hemos visto que da información, pero de qué manera me afecta a mí, ¿no? Como ciudadano de a pie. Y yo creo que ahí es donde el reconocimiento al banco sería de mucho más impacto, ¿no? Si la Claro. ciudadanía se da cuenta de que esto, porque obviamente escuchamos, ¿no? Pues los bancos centrales, los bancos, no sabemos, como otras muchas cosas, cuáles son sus funciones y no pensamos que nos afecta cotidianamente, ¿no? En cualquier objeto que compremos, en nuestro dinero, en nuestro Sí. esto, pero que obviamente no lo pensamos, ¿no? No nos damos cuenta. Y también desde tu experiencia, eh, ¿necesitaría algunos cambios? ¿O la estructura que tiene ahorita el Banco de México, como nos has dicho, de alguna manera cumple adecuadamente sus funciones? Sí, cumple. Yo creo que eso, digo, pues es realmente a lo mejor sería aventurado decir qué tipo de reformas necesitaría el banco. Yo creo que todas aquellas que vayan encaminadas a fortalecer su autonomía para que continúe garantizando esta actividad o esta función esencial que tiene, todas estas, reformas que lo fortalezcan, que lo hagan un banco, que lo continúen haciendo un banco creíble, un banco que dé seguridad, un banco que dé esta certeza de que se está cumpliendo con el marco normativo, pues adelante, ¿no? Yo creo que eso es lo básico y lo fundamental para el buen funcionamiento de cualquier banco central.
Y yo creo que lo importante es el punto que se ha destacado, ¿no? En nuestra conversación, el banco tiene independencia, ¿no? Y esto es fundamental porque siento yo que se vincula mucho a las funciones de Hacienda, ¿no? Precisamente en este desconocimiento de las funciones que debe de tener, o se puede pensar en algún momento que solo abarca los aspectos internacionales, ¿no? Que no tiene una función hacia adentro el Banco Central, ¿no? Se Claro. nos hace ahí como de... No, por eso Esto no nos afecta, ¿no? sí, la invitación está abierta para que vayan al Museo del Banco. Está pequeño, no es muy, no es muy grande, es totalmente gratuito para que ahí puedan, y está muy didáctico. La verdad es que sí, sí se hizo un esfuerzo, para que fuera didáctico, para que estuviera al alcance de todos y para que todos pudieran llegar un sábado o un domingo que anden por el centro, dense una vuelta ahí frente a la Alameda, frente a Bellas Artes, entonces pueden, pues está al alcance, ¿no? de todos. Yo creo que es una función importante, ¿no? El tener el acceso, pero sin ser crítico, pues yo creo que le falta difusión, ¿no? Nos hemos enterado porque nos has comentado esta actividad, pero pues si no, no nos enteramos, mi querido Víctor. ¿No? Y que además tiene instituciones, el Banco de México, que son de aspectos culturales muy importantes, ¿no? Para la sociedad, pero no sé si precisamente hubo ese resguardo en algún tiempo de que, ¿no? De secreción y de secretía, de que no se conociera, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en algo que seguramente tú conoces, un libro que hicieron de Frida Kahlo, que es Sí, 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 espectacular, sí, pero es sí. espectacular, pero yo creo que fue en Petit Comité, ¿no? Yo creo que fue más, digo, yo no me acuerdo muy bien, fue hace ya algunos Sí, ya años. tiene tiempo, sí, sí, sí. Ya fue hace algunos Todo años, lo la mío verdad es es que... antigua historia. Ah, sí, pero de hecho, bueno, también el banco funciona como fiduciario, ¿no? Ajá, de Frida Kahlo. Entonces está ahí también de Frida Kahlo, está con otros fideicomisos que también pues los está ahí administrando. Sí, a lo mejor en Es ese otra de las sentido, ¿no? funciones. Sin querer ser negativo, pero a lo mejor esa difusión, ¿no? De que también dentro de esos aspectos tiene funciones culturales, ¿no? Que es precisamente el resguardo de esa obra, el resguardo de esos, ¿no? Esta casa que tienen en San Jerónimo, que es espectacular. Sí, sí, les digo, en esta materia de administración o de ser un fiduciario que administra o bienes que no son propiamente del banco, sino que son de un tercero y el banco es el que los va a administrar en en estos contratos de fideicomiso, también, pero pues son tantas actividades que tiene el banco que de repente, pues sí, tiene que meterse a ver bien cuál de todas las actividades que tiene pues, nos interesa, ¿no? Pero sí, definitivamente esperamos que o se espera que el banco espera que con el museo pues se pueda llegar a todos. Sí, porque creo que es importante, ¿no? Este acercamiento a estas instituciones que, insisto, se ven tan lejanas que no las sentimos que nos interese o nos debe de preocupar, ¿no? Sobre Claro. todo, insisto en este sentido por los estudiantes de la Facultad de Derecho que nos acompañan, ¿no? Y que a lo mejor en alguna de sus clases van a oír por ahí el Banco de México y yo que tengo que ver con el Banco de México, ¿no? No, esta idea que concentra todo el dinero ahí en una bóveda, en una Que vereda. sí, sí, nos hacemos ideas, así que de repente. Como la de Rico MacPato, Estilo ¿no? La Casa de Papel. Ajá, ¿no? Sino que tiene que ver con este manejo de información en decisiones que tienen que ver justamente con la economía del país, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, Sí, fundamentalmente es eso, ¿no? sí, esa es la principal función, digo, tenemos una ley que pues es extensa y que tiene cada una de las actividades que puede realizar el banco. Recordemos que pues la autoridad solo puede hacer lo que la ley le autoriza a hacer. Entonces ahí viene específicamente cuáles son las actividades que va a hacer el banco, viene cómo está integrado su órgano de gobierno, que es una junta de gobierno, ¿no? En donde están 5 integrantes. Entonces ahí está, sí es importante que como sociedad pues nos
nos interesemos y que también las instituciones pues promuevan, ¿no? el conocimiento de la importancia o la trascendencia que tienen pues para todos nosotros. Muy bien, querido Víctor, pues como es normal, ya nos han hecho el señalamiento que nos tenemos que despedir. Te agradezco mucho. Hemos aprendido del Banco de México, esa institución ahí que de repente vemos la foto, nada más. A quienes nos acompañaron el día de hoy, mil gracias y esperamos que la próxima semana nos acompañen igualmente en una nueva edición de su programa Societatis. Hasta entonces, bonita semana.